Kirsty, let's sum up Washington today, a somber city, a city that's clearing up. Let's sum it up in three sounds. The first is the sound of ripcords being pulled as one after another people close to Donald Trump are bailing out, even though it's only 2 weeks until the administration is scheduled to come into land. Chief among them, former White House Chief of Staff Mick Mulvaney, who resigned his position as US Northern Envoy, saying he could no longer go on supporting the president. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti clama por respuestas. Quizás sea la frustración de ver, día tras día, una crisis política que parece no tener fin. Quizás sea esa sensación agobiante de que las decisiones más importantes del país se están tomando en la sombra, sin que la población tenga voz ni voto. O quizás sea el simple hecho de que ya no puedes confiar en quienes deberían proteger la democracia. Hoy comprenderás por qué el Congreso de los Estados Unidos se derrumbó en directo. Descubrirás por qué más de 120 diputados y 7 senadores se levantaron contra el presidente que juraron defender. Y verás cómo todo esto revela una profunda herida en el alma de la democracia estadounidense. Pero antes de continuar, si este tipo de contenido tiene sentido para usted, si quiere mantenerse informado sin manipulación, sin distorsión, con claridad y valentía, suscríbase ahora al canal. Aquí no está solo, aquí su voz importa. Ahora respire hondo y juntos entenderemos lo que realmente está sucediendo detrás del caos que se ha apoderado de Washington. Lo que está sucediendo ahora en el Congreso estadounidense no es solo un enfrentamiento partidista común. Es una erupción institucional que ha puesto de manifiesto la tensión acumulada durante años entre los poderes y la figura del presidente Donald Trump. Tras los caóticos acontecimientos del Capitolio la semana pasada, la presión se ha intensificado de forma histórica. El senador republicano Pat Toomey, conocido por su historial de apoyo al presidente, ha sido el último en exigir la dimisión inmediata de Trump. Se ha convertido en el segundo senador republicano en posicionarse abiertamente contra Trump, alegando que el presidente cometió delitos susceptibles de destitución al incitar a la multitud que atacó el Congreso. Según él, la única forma realista de que Trump abandone el cargo antes de que termine su mandato sería mediante una renuncia voluntaria. El ambiente en el Capitolio es de absoluta tensión. Ya no se trata de protestas aisladas o de la oposición del ala demócrata. Más de 120 miembros de la Cámara de Representantes y al menos 7 senadores han declarado públicamente que Trump debe irse. Los motivos: una larga lista de abusos de poder, operaciones militares no autorizadas, desacato a decisiones judiciales y la propia crisis del cierre del gobierno federal, que ya se prolonga durante semanas y afecta a millones de trabajadores. La sensación general entre los parlamentarios es que Trump ha sobrepasado todos los límites institucionales. Ya no hay margen para la indulgencia. La idea de que la democracia puede resistir cualquier abuso comienza a ponerse a prueba de forma cruel. Parte del propio partido de Trump comienza a admitir que el presidente se ha convertido en un riesgo para la estabilidad constitucional de Estados Unidos. La posibilidad real de un proceso de destitución o incluso la aplicación de la 25ª enmienda ha vuelto a estar sobre la mesa con fuerza, y la gravedad de este momento es tan intensa que pone en jaque incluso los fundamentos de la presidencia estadounidense. Por primera vez en décadas, se discute no solo la conducta de un presidente, sino su capacidad para seguir ejerciendo el cargo, sin destruir el equilibrio entre los poderes. Lo más alarmante es que los acontecimientos no se desarrollaron de forma repentina. Durante semanas han ido surgiendo denuncias y hechos que han culminado en esta crisis institucional. Los informes sobre ataques con drones y acciones militares que Trump habría ordenado sin la aprobación del Congreso fueron decisivos para acelerar las peticiones de su destitución,
Además, la continuidad del cierre, el más largo de la historia de Estados Unidos, se ha convertido en un símbolo del desprecio del presidente por las consecuencias sociales de sus decisiones. Trump insiste en mantener paralizado el gobierno para forzar la aprobación de sus agendas, incluso ante el sufrimiento de millones de familias. Por si fuera poco, hay un patrón cada vez más explícito de desacato a las órdenes judiciales. Cuando un presidente ignora sistemáticamente las decisiones de la justicia, cuestiona la legitimidad de las instituciones y se niega a cumplir con las determinaciones legales, ¿qué le queda al Estado de Derecho? Esa es la pregunta que se hacen los congresistas de ambos partidos. El sentimiento es de urgencia. Ya no hay tiempo para estrategias políticas o esperas calculadas. La democracia está siendo empujada al límite. Y esta vez, incluso los parlamentarios moderados, históricamente cautelosos, han decidido actuar. Un ejemplo es el congresista John Katko, un republicano moderado que ha declarado públicamente que votará a favor de la destitución. Su declaración fue directa: permitir que el presidente incite un ataque al Congreso sin consecuencias. Es una amenaza directa al futuro de la democracia. Este tipo de declaración, viniendo de alguien que durante años defendió a Trump, muestra que la ruptura es real. No es teatro político. Es la desesperación de quien ve de cerca el colapso institucional. No son solo palabras aisladas. Hay una resolución formal de destitución en trámite en la Cámara de Representantes, la resolución 353. Esta propuesta reúne 7 artículos que detallan los motivos para la destitución de Trump. Entre ellos se encuentran la obstrucción de la justicia, el abuso de poder, la violación de los derechos constitucionales y el uso indebido de los poderes de emergencia para imponer decisiones económicas y comerciales sin la debida autorización legal. El documento es técnico, extenso y se basa en pruebas claras. No se trata de un vago intento de castigo. Es una acusación formal, respaldada por hechos. Y aún con este arsenal jurídico listo para ser votado, hay dudas dentro del propio Partido Demócrata. El recuerdo de los 2 procesos de destitución anteriores pesa. En ambos, Trump salió fortalecido tras ser absuelto en el Senado. Sus aliados utilizaron la narrativa de la persecución política para movilizar a la base. Ahora, muchos temen repetir el error. Por eso la renuncia se ve como una alternativa más rápida y menos traumática. Pero todos saben que Trump You don't hand matches to an arsonist, and you don't give la power. resistencia, la confrontación y la negación de cualquier derrota. Esa obstinación, por otro lado, puede acelerar su caída. Con la renuncia descartada, queda la vía de la 25ª enmienda, que permite la destitución del presidente por parte del vicepresidente y la mayoría del gabinete en caso de incapacidad para gobernar. Es un camino extremadamente difícil, ya que exigiría que los aliados más cercanos a Trump admitieran que ha perdido su capacidad para liderar. Pero el simple hecho de que se esté debatiendo esta hipótesis ya muestra la gravedad de la situación. Las protestas también están aumentando. Las calles de las grandes ciudades se llenan de voces indignadas que exigen una respuesta urgente. La presión popular crece y pone en jaque a los parlamentarios. Ignorar este clamor sería una afrenta a la población. Al mismo tiempo, los partidarios más fieles de Trump se radicalizan. Consideran cualquier intento de destituirlo como un golpe de Estado. La polarización se intensifica. El país está al borde de una ruptura y los próximos días serán decisivos. Esto ha sido solo el comienzo de lo que puede convertirse en el mayor enfrentamiento político de la historia reciente de Estados Unidos. Síguelo con atención. Dale a me gusta a este vídeo si te ha ayudado a comprender mejor lo que está en juego. Y suscríbete ahora al canal para no perderte los próximos capítulos de esta crisis. Tu conciencia política comienza aquí. El escenario que se perfila es el de una tensión insostenible entre los 3 poderes de la República.
con el Congreso levantándose, el Poder Judicial siendo ignorado y el Ejecutivo redoblando sus apuestas con medidas cada vez más radicales, la democracia estadounidense camina peligrosamente sobre el filo de la navaja. La legitimidad de la presidencia de Donald Trump no solo se cuestiona en discursos inflamados, sino que se impugna mediante documentos oficiales, resoluciones de destitución y una movilización institucional poco habitual en la historia del país. El epicentro de la crisis se encuentra en la acumulación de acciones del presidente, que para muchos sobrepasan los límites de lo que permite la Constitución. Lo que antes se consideraba una exageración política, ahora adquiere forma jurídica y base técnica. Las acusaciones de abuso de poder, obstrucción de la justicia y desprecio por el sistema de controles y contrapesos ya no son solo titulares. Se han materializado en informes, declaraciones públicas, testimonios y análisis jurídicos. Cada línea de estas acusaciones lleva el peso de una democracia que se ve obligada a defenderse de su propio jefe de Estado. Y mientras todo esto se intensifica, el país entra en una especie de parálisis institucional, en la que ninguna decisión parece neutral y toda iniciativa política se convierte en motivo de conflicto nacional. La crisis se extiende por todos lados. El propio funcionamiento del gobierno federal se ve comprometido. Los servicios básicos han dejado de funcionar. Familias enteras se han quedado sin salario. Las prestaciones sociales están paralizadas, y todo ello porque Trump ha convertido el cierre del gobierno en una herramienta de chantaje político. En lugar de buscar el consenso, ha impuesto sus condiciones de forma autoritaria, rechazando cualquier negociación que no satisfaga plenamente sus intereses. Es en este ambiente de desesperación social y caos administrativo donde crece la presión para su destitución. La población comienza a darse cuenta de que la inestabilidad no es un efecto secundario del proceso político, sino el resultado directo de las decisiones presidenciales. La indignación no proviene solo de los opositores históricos, sino también de ciudadanos comunes, votantes conservadores, militares de la reserva, jueces jubilados y empresarios que antes lo apoyaban. El tejido social comienza a desgarrarse, dolorosamente. Las manifestaciones se extienden con carteles que piden dignidad, respeto a la Constitución y el fin de la era de la impunidad presidencial. La sensación de que el país está siendo llevado al colapso por una figura centralizadora y egocéntrica se vuelve dominante en una parte significativa de la sociedad. En el Congreso, los bastidores hierven. Se producen intensas negociaciones entre parlamentarios republicanos moderados y líderes demócratas. Algunas figuras influyentes ya admiten en los pasillos que no será posible sostener a Trump por mucho más tiempo. El miedo no es solo político, es histórico. Los diputados y senadores no quieren ser recordados como cómplices del desmantelamiento de la democracia. Surge un llamamiento ético, la conciencia de que la omisión ante una clara amenaza a los principios constitucionales es, en sí misma, una forma de traición al pueblo. Este cambio de mentalidad, aunque lento, ya ha producido efectos visibles. Nuevos nombres conservadores han comenzado a posicionarse a favor de la destitución. Y esto ha causado verdaderos terremotos dentro del Partido Republicano, que ve cómo se fragmenta su base interna. Los aliados más radicales de Trump reaccionan con violencia verbal, ataques públicos y amenazas políticas, tratando de contener la debandada. Pero hay quienes dicen que ya se ha cruzado el punto de no retorno, que el partido, dividido entre el trumpismo y la supervivencia institucional, tendrá que elegir de qué lado de la historia quiere estar. Mientras tanto, la prensa independiente se convierte en una de las únicas fuentes fiables de información para gran parte de la población. Los grandes medios de comunicación intentan equilibrar la cobertura, pero se enfrentan a constantes ataques del ala gubernamental, que insiste en calificar de fake news cualquier noticia que contradiga la narrativa oficial.
La guerra contra la verdad se ha convertido en una estrategia política, y esto profundiza aún más la sensación de desamparo de la población. Muchos se preguntan en quién confiar, dónde buscar información fiable, cómo entender los riesgos reales de esta escalada autoritaria. Es en este escenario donde el papel de la sociedad civil organizada cobra fuerza. Movimientos apartidistas, grupos de juristas, organizaciones de defensa de la democracia y líderes comunitarios comienzan a unir fuerzas para presionar al Congreso. Manifestaciones pacíficas, campañas en las redes sociales, peticiones públicas y articulaciones con parlamentarios comienzan a formar un cinturón de resistencia institucional contra el avance del desorden. Dentro de la Casa Blanca, fuentes revelan que el clima es de paranoia. Trump, según informes de asesores cercanos, está cada vez más aislado e irritable. Se niega a aceptar cualquier crítica, incluso de sus aliados más leales. Pasa horas en reuniones a puerta cerrada, buscando formas de vengarse de quienes considera traidores. Y al mismo tiempo, aprovecha cada aparición pública para reforzar el discurso de que es víctima de una conspiración. Esta estrategia de victimización, aunque todavía funciona con parte de su base, comienza a mostrar signos de desgaste. Los expertos señalan que la repetición de acusaciones infundadas y los constantes ataques a las instituciones ya no producen el mismo impacto. El miedo que antes paralizaba a sus críticos da paso a un coraje inesperado. La gente común, que antes se callaba por miedo, ahora habla abiertamente, y esto tiene un efecto multiplicador. Cuando una sociedad pierde el miedo a hablar, el poder autoritario comienza a desmoronarse desde dentro. Es en este punto de la narrativa donde el debate sobre la 25ª enmienda cobra más fuerza. Por primera vez en décadas, los parlamentarios comienzan a consultar a expertos sobre los procedimientos legales y prácticos para activar esta cláusula constitucional. La idea de que el propio vicepresidente y el gabinete puedan declarar la incapacidad del presidente ya no es solo teórica. Se está discutiendo en reuniones privadas, grupos de trabajo y sesiones secretas. Aunque el camino es extremadamente complejo, el simple hecho de que esté en la agenda ya representa un golpe para la presidencia. Esto se debe a que la 25ª enmienda no exige que se haya cometido un delito para ser aplicada. Solo exige la constatación de que el presidente es incapaz de ejercer plenamente sus funciones. Y a ojos de muchos, Trump cumple este criterio. La dificultad radica en convencer a las personas que él mismo nombró para que tomen esta decisión histórica. Pero incluso esta dificultad comienza a relativizarse ante el caos creciente. Con cada nuevo gesto de desprecio institucional, con cada nueva decisión ilegal, con cada nuevo ataque a las reglas democráticas, la balanza se inclina. Si estás viendo esto y sientes que todo esto es demasiado pesado, que parece una pesadilla sin fin, debes saber que no estás solo. Millones de personas sienten lo mismo. Y es precisamente por eso que tu voz importa. Comenta aquí abajo cómo ves esta crisis. Escribe algo como: me siento traicionado y cansado de tanta impunidad. Tu participación es más que un comentario. Es un acto de resistencia. Es un mensaje para quienes aún intentan fingir que todo está bien. Y también es un gesto de apoyo para quienes se sienten solos en este caos, porque juntos somos más fuertes y cuando hablamos, cuando nos posicionamos, cuando mostramos que estamos atentos, algo comienza a cambiar. Entre bastidores en el Congreso, se dice que ya se está llevando a cabo un recuento informal de votos para un posible proceso de destitución. Los líderes demócratas se reúnen a diario para identificar quién estaría dispuesto a votar a favor. El número de republicanos abiertos al diálogo, aunque pequeño, es mayor que en procesos anteriores. Esto alimenta la esperanza de que, ante las sólidas pruebas y la creciente presión popular, pueda producirse una ruptura más amplia. La dificultad, como siempre, está en el Senado. Incluso si la Cámara aprueba el juicio político,
será necesario que al menos 17 senadores republicanos voten a favor de la condena. Y ese es un objetivo difícil de alcanzar. Muchos senadores, aunque molestos con Trump, aún temen represalias de la base. La lealtad ciega de parte del electorado republicano al presidente hace que cualquier disidencia sea un riesgo electoral. Aún así, el movimiento en curso es diferente a los anteriores. Tiene un peso institucional y la narrativa del juicio político ya no proviene solo de la oposición, sino de sectores que hasta entonces eran pilares de apoyo al trumpismo. La caída del apoyo dentro del propio partido es una señal de que algo fundamental se está rompiendo. Cuando un líder pierde el respeto de los suyos, la caída es solo cuestión de tiempo, y quizás lo más significativo en este momento sea el silencio de algunas figuras clave. Líderes que antes defendían a Trump con uñas y dientes, ahora evitan las cámaras, no hacen declaraciones y prefieren las reuniones a puerta cerrada. Esto revela cálculo político, miedo a la asociación y quizás incluso vergüenza. Vergüenza de haber llegado tan lejos, junto a alguien que ahora representa, para muchos, la mayor amenaza a la democracia moderna de Estados Unidos. Y a medida que pasan los días, cada hora parece cargar con el peso de una década en la política estadounidense. Los acontecimientos se precipitan, los discursos se radicalizan y la sensación de urgencia se apodera de cada espacio institucional. Es como si el reloj de la democracia girara más rápido, corriendo contra el tiempo, tratando de evitar que el colapso sea irreversible. Y en medio de este torbellino, Donald Trump sigue intentando mantener su autoridad, no por la fuerza de la legitimidad, sino por el ruido de la imposición. Aparecen discursos inflamados, repite eslóganes, acusa a todos los que le rodean de traición, habla con aire de mártir perseguido y convierte cada nuevo escándalo en una oportunidad de autopromoción. Para su base más fiel, sigue siendo el héroe que se enfrenta al sistema, pero para el resto del país se ha convertido en el epicentro del caos. Cada palabra que sale de su boca ya no se lee como orientación política, sino como provocación. Cada acto, por pequeño que sea, tiene el potencial de incendiar aún más un país que ya está en ruinas. En este punto de la crisis, ya no se trata de izquierda o derecha. La pregunta que resuena entre juristas, académicos, ciudadanos e incluso analistas internacionales es: ¿sobrevivirá la democracia estadounidense al gobierno de Trump? Esta pregunta, que hace unos años habría parecido absurda, hoy se plantea con total seriedad por parte de expertos de todo el mundo. La confianza en las instituciones se ha desplomado. El descrédito del Congreso, el Poder Judicial y la Presidencia ha alcanzado niveles peligrosos. Las calles siguen llenas. La polarización se agudiza. Y la violencia política antes marginal ahora comienza a amenazar la vida cotidiana. Los diputados reciben amenazas de muerte, los periodistas son perseguidos, los activistas son silenciados. Todo ello en medio de una atmósfera que mezcla miedo, incertidumbre y una ira que crece cada día. La base radicalizada de Trump responde con fanatismo. Ve la crisis como una guerra santa. Cree que el intento de destituirlo del poder es, en realidad, un golpe contra el pueblo. Y este tipo de creencia alimenta el riesgo de explosión social. El propio FBI ha alertado sobre el crecimiento de grupos extremistas que se dicen dispuestos a actuar si Trump es destituido. Todo esto ejerce una presión adicional sobre el Congreso, porque ahora la decisión no es solo política, también es de seguridad nacional. E incluso ante este escenario apocalíptico, hay quienes aún creen que el país puede reencontrar el camino de la reconstrucción institucional, pero para ello se necesita un gesto firme y definitivo. La destitución de Trump no se trata solo de él, se trata del futuro. Se trata de restaurar el principio de que nadie está por encima de la ley. Se trata de mostrar al mundo que la Constitución sigue vigente, que el juramento hecho por cada parlamentario todavía tiene peso.
que las instituciones no son rehenes del miedo, sino pilares del coraje, y ese coraje, aunque raro, comienza a brotar en lugares inesperados. Jóvenes congresistas recién elegidos, mujeres que desafiaron al establishment, representantes de estados conservadores, que decidieron escuchar a la razón en lugar de a la ideología. Esta nueva generación política comienza a emerger como símbolo de resistencia, y con ella comienza a nacer una esperanza. La esperanza de que el trauma institucional que se vive ahora pueda ser el punto de inflexión para una renovación más profunda y auténtica. Pero esa esperanza necesita apoyo, necesita conciencia, necesita voz, y por eso existe este canal, para ser un puente entre los hechos y la verdad, para ayudarte a entender sin filtros lo que realmente está pasando, y sobre todo, para que te sientas parte del cambio. Si has llegado hasta aquí, es porque te importa. Y si te importa, eres parte de algo más grande. Por eso, una vez más, suscríbete al canal. Comparte este vídeo con quienes necesitan comprender la gravedad del momento. Activa las notificaciones, pero sobre todo, no te calles. Comenta aquí abajo. Creo que la verdad debe prevalecer. Porque cada comentario, cada palabra, cada acto de compromiso es un ladrillo en la reconstrucción de la democracia. La historia no se hace solo en los palacios, también se escribe en espacios como este, donde la conciencia encuentra voz, donde el ciudadano encuentra valor, donde la verdad todavía tiene una oportunidad. Y aunque Trump consiga sobrevivir a esta nueva oleada de denuncias, a este intento de destitución, a los llamamientos a la 25ª enmienda, aunque se mantenga en el cargo hasta el final de su mandato, algo dentro del sistema ya se ha roto. La relación entre el poder ejecutivo y los demás poderes se ha visto dañada. La confianza de la población en las promesas electorales se ha visto devastada. La idea de que el presidente es un guardián de la Constitución se ha convertido en una broma, y esto tendrá efectos duraderos. Las próximas elecciones estarán marcadas por esta cicatriz. Los debates futuros llevarán esta sombra. La memoria colectiva guardará este capítulo como uno de los más peligrosos de la República estadounidense. Y tal vez, dentro de muchos años, los historiadores analicen este momento como el instante en que Estados Unidos casi perdió su esencia democrática. O tal vez, con suerte, escriban que este fue el instante en que todo cambió para mejor, porque aún hay tiempo, aún existe la posibilidad de que la respuesta institucional esté a la altura de la crisis. Aún es posible que el Congreso se redima, que el Poder Judicial se imponga, que la sociedad civil sea escuchada. Pero para ello, es necesario romper con el miedo. Es necesario asumir la responsabilidad histórica y, sobre todo, es necesario recordar que los cargos pasan, los partidos cambian, pero la democracia es el bien más valioso que una nación puede tener y solo sobrevive si todos la protegemos cada día. En los próximos días verás nuevos capítulos de esta historia. Verás cómo se toman decisiones, discursos inflamados, maniobras políticas y estrategias de supervivencia. Pero lo que importa, al final, no son solo los movimientos en el Congreso. Lo que importa es lo que cada ciudadano hará con esta información, lo que cada uno de nosotros elegirá hacer ante este momento histórico. Por lo tanto, este es el momento de hablar, de compartir, de denunciar. Este es el momento de informarse, de dialogar, de resistir. Este es el momento de recordar que ninguna democracia está garantizada, que ninguna libertad es eterna y que todo imperio puede caer. Si sus ciudadanos callan ante el abuso, Trump puede incluso intentar sobrevivir políticamente. Puede incluso encontrar lagunas, negociar con aliados, resistir hasta el último segundo. Pero el legado que está dejando no se borrará, y la responsabilidad de enfrentarlo o de omitirse recaerá sobre todos los que hoy tienen el poder de decidir.
Si crees que esta historia aún puede terminar con dignidad, con justicia, con restauración, entonces únete a nosotros. Porque esta no es solo una crisis estadounidense, es una advertencia para todo el mundo. Es una oportunidad para aprender de los errores, para curar las heridas y para recordar que por muy oscura que parezca la noche, el día siempre llega para quienes no renuncian a la luz. Ahora comparte este vídeo con quienes necesitan saber la verdad. Ayuda a que este contenido llegue a quienes están en la oscuridad. Juntos transformaremos la indignación en conciencia y la conciencia en acción. Hasta el próximo video y que la verdad siga siendo nuestra brújula.